Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis estructural. Hoy vamos a tomar algo que, seamos sinceros, muchas veces vemos como un simple dolor de cabeza administrativo o mero papeleo y lo vamos a transformar en lo que realmente es, un marco de gestión de riesgos de altísima precisión. Vamos a meternos de lleno en la teoría general de los contratos, basándonos en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Pero, y acá está lo interesante, no desde la óptica tradicional de un abogado, lo vamos a abordar como si estuviéramos diseñando la arquitectura de un sistema complejo de ingeniería civil o electromecánica. Así que, iniciemos este recorrido y veamos cómo el derecho se convierte literalmente en el protocolo operativo base de cualquier gran proyecto. Toda la información técnica que vamos a procesar hoy viene directamente del rigor académico de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional La Rioja, y la premisa fundamental de la que partimos es súper clara. Dominar la arquitectura legal de un contrato es tan pero tan crítico para el éxito de una obra como dominar la termodinámica o el cálculo estructural. Piénsenlo así, un error de cálculo en los planos te derrumba un puente. Bueno, un error de cálculo en un contrato te derrumba absolutamente todo el ecosistema del proyecto. Para que no nos perdamos, este es nuestro diagrama de flujo para hoy. 1. El protocolo de intercambio. 2. Los filtros de entrada. 3. El scope of work. 4. La arquitectura del sistema. 5. Su aseguramiento. Y 6. Las consecuencias operativas. Todo procesado de manera completamente lógica. Arrancamos entonces con el módulo 1, el protocolo de intercambio o la inicialización del sistema. A ver, es hora de que dejemos de ver al contrato como una simple firma al final de un montón de hojas que nadie lee. Tenemos que entenderlo como el sistema operativo base que hace arrancar cualquier proyecto. Sin este protocolo, simplemente no hay transferencia de energía, ni de recursos, ni de nada. El artículo 957 del Código define este protocolo como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Básicamente es una ecuación matemática perfecta, voluntades que se cruzan para generar un resultado patrimonial que es exacto y sobre todo medible. Y ojo con esto, porque ese resultado patrimonial no queda flotando en el vacío virtual. La integración del artículo 965 con el artículo 17 de la Constitución Nacional establece algo fascinante. Los derechos que resultan de los contratos pasan a integrar el derecho de propiedad del contratante. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los derechos generados por este sistema legal se convierten automáticamente en activos estructurales, tangibles, dentro del balance económico de las partes involucradas. Es la base de datos central donde se almacena el valor de nuestro proyecto. Pasamos al módulo 2, los filtros de entrada, que es nuestra fase de validación y consentimiento. Como pasa en cualquier desarrollo de software o en una máquina industrial compleja, si los datos de entrada no son correctos, el sistema te va a arrojar un error crítico y sencillamente no va a compilar. Acá tenemos 4 elementos que son los requisitos estrictos, innegociables, sin los cuales el sistema contractual no existe: consentimiento, causa, objeto y forma. El consentimiento funciona exactamente como una transmisión de señal verificada. Es esa conformidad que resulta de las manifestaciones que se intercambian las partes. Si hay ruido en esa señal, o si la capacidad de las partes no está validada de antemano, el contrato se cae antes de que empiece a correr. Avanzamos al módulo 3, el scope of work, o el objeto. Acá es donde definimos los límites del sistema. Una vez que logramos superar esos filtros de entrada iniciales, llegamos a la definición de los límites operativos. En la jerga legal, a esto se le llama el objeto, pero en el mundo técnico sabemos que esto es ni más ni menos que el scope of work, el alcance real del proyecto. Y ojo, porque este alcance tiene límites físicos y legales extremadamente estrictos. El artículo 279 dice claramente que el objeto no puede ser un hecho imposible o prohibido por la ley, y tampoco puede ser contrario a la moral, al orden público o lesivo de derechos de terceros. Son nuestros parámetros de seguridad supremos. Así como no podés diseñar un sistema mecánico que desafíe las leyes de la física, tampoco podés diseñar un sistema legal que vaya en contra de las normas del Estado. Para estructurar y visualizar mejor todo este contenido, podemos categorizar los componentes en una especie de matriz de datos. Por un lado, tenemos los elementos esenciales, que son el núcleo duro. Sin ellos no hay contrato. Punto. Luego están los naturales, que podríamos pensarlos como las configuraciones por defecto del sistema. Por ejemplo, esas garantías de saneamiento que vienen implícitas en los contratos onerosos, aunque nadie las escribe explícitamente. Y finalmente, tenemos los accidentales. Estos son los parámetros personalizados por los usuarios. Imaginen que es donde introducimos una variable como un plazo específico de ejecución o una condición técnica de entrega muy particular.
Módulo 4. Entramos a la arquitectura del sistema, clasificación y distribución de cargas. Entender cómo se clasifican los contratos es súper importante porque cada tipo representa en realidad una distribución de cargas estructurales y una matriz de asignación de riesgos completamente diferente. El artículo 966 divide los contratos en bilaterales y unilaterales. Podemos pensar en un contrato bilateral como en una carga estructural simétrica. Ambas columnas soportan el peso del techo. Hay obligaciones recíprocas. Si una de las columnas falla o no cumple, la otra no está obligada a sostener todo sola. Por otro lado, un contrato unilateral, como podría ser una donación, es una carga asimétrica. El peso y la obligación operativa recaen sobre un solo lado de la estructura. Siguiendo con la arquitectura, el artículo 967 nos presenta otro escenario: los sistemas onerosos frente a los gratuitos. Un contrato oneroso es, imagínense, un circuito cerrado de transferencia de energía perfectamente equilibrada. La ventaja que recibe una parte se concede pura y exclusivamente por la prestación que le hace a la otra. Hay una reciprocidad económica constante. En cambio, en el sistema gratuito, la ventaja es totalmente independiente de toda prestación. La energía, en este caso, fluye en una sola dirección. Y seamos realistas. En el mundo de la ingeniería civil o electromecánica, casi absolutamente todo va a operar bajo el sistema oneroso. Estamos hablando de licitaciones de obra pública, compraventas complejas de materiales a gran escala, contratos de suministro de energía continua o consultorías técnicas especializadas. Es precisamente este diseño oneroso el que garantiza que el proyecto mantenga su estabilidad económica recíproca de principio a fin. Ahora, dentro de la categoría de los onerosos tenemos otra subdivisión que es crucial según el artículo 968. Por un lado tenemos los contratos conmutativos, donde el output o resultado estructural es fijo, es preciso y es cierto desde el minuto cero. Vos sabés exactamente qué valores se están intercambiando. Frente a estos tenemos los contratos aleatorios. Estos son sistemas diseñados específicamente para gestionar variables probabilísticas y condiciones muy inciertas del entorno. Acá, la ventaja o la pérdida depende de un acontecimiento futuro que simplemente no se puede predecir con exactitud. Módulo 5. Llegamos al aseguramiento y trazabilidad, que es nuestro control de calidad y documentación. En cualquier ejecución técnica, la forma equivale básicamente a la norma ISO requerida para asegurar la calidad y trazabilidad de los procesos. O sea, no basta con hacer bien el trabajo, hay que documentarlo bajo el protocolo exacto que se exige. El artículo 969 nos muestra una especie de escalada en los niveles de cumplimiento de calidad. Primero, tenemos la forma probatoria, que solo sirve para evidenciar la existencia del acto, como pasa con un contrato de locación tradicional por escrito. Luego subimos a la forma solemne relativa, donde si no se cumple la forma específica, el acto no es nulo de inmediato, pero las partes quedan obligadas a cumplir con esa formalidad para perfeccionarlo. Y finalmente, el nivel más alto y estricto de rigor, la forma solemne absoluta. Y el punto verdaderamente crítico acá es entender el riesgo masivo de ignorar este último nivel. Fíjense en este escenario. Si se intenta procesar, por ejemplo, una donación de un inmueble, pero sin la correspondiente escritura pública, se produce una falla catastrófica de todo el sistema. El incumplimiento de una forma solemne absoluta trae aparejada la nulidad total del acto. Es decir, todo el esfuerzo operativo y logístico previo se reduce a cero. No existe. Y así llegamos al último paso. Módulo 6. Consecuencias operativas. El despliegue y los efectos. Bien, ya validamos los datos, definimos el alcance, estructuramos las cargas de riesgo y aseguramos toda la trazabilidad. Ahora, el sistema se compila y se despliega de lleno en el mundo real. Y acá entra a jugar una ley de la física que es inquebrantable en nuestro sistema. El artículo 959 consagra el famoso principio pacta sunt servanda. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, sin excusas. El contrato es obligatorio porque fue deseado y estructurado voluntariamente por quienes lo firmaron. Una vez desplegado, los parámetros de operación son estrictamente vinculantes. Y claro, para evitar un colapso estructural en plena etapa de ejecución, este efecto vinculante establece que el contenido de este sistema cerrado no se puede alterar así nomás. Solo puede ser modificado o extinguido mediante una recalibración mutua, o será que las partes se sienten y armen un nuevo acuerdo, o en situaciones excepcionales y muy específicas donde la ley impone un control de anulación por razones de orden público. No podés cambiar las reglas a la mitad del camino unilateralmente. Todo esto nos deja con una reflexión clave para cerrar nuestro análisis de hoy. Al ver de cerca cómo se entrelaza la exactitud de la ingeniería dura con el cumplimiento estricto del marco legal, es imperativo que nos hagamos esta pregunta. Si un contrato es realmente el sistema operativo central de un proyecto técnico, ¿están los filtros de entrada y los parámetros de alcance verdaderamente optimizados para su despliegue legal antes de dar el primer paso en la obra?
Piénsenlo, es una fusión fascinante de disciplinas que cambia por completo cómo entendemos la gestión del riesgo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima exploración. ¡Hasta luego!